y a nombre del colectivo que la conformamos, le doy la más cordial bienvenida a todas y todos ustedes. Queremos agradecer a quienes hoy nos acompañan por este medio telemático e invitarles a que participen en este medio alternativo y libertario. La revista Nueva Realidad es una plataforma digital internacionalista de pensamiento progresista e incluyente, que se funda con el objetivo de reunir, articular y organizar todas las ideas, expresiones y opiniones que impulsen fuerzas productivas, creativas y revolucionarias. Por lo mismo, les invitamos a que participen enviando a nuestro correo electrónico o a través de nuestras redes sociales sus escritos, artículos, cuentos, ensayos, poemas, fotografías o cualquier expresión que ayude a fomentar la reflexión y los procesos de transformación revolucionaria que tanto necesita la ciudadanía a nivel global. El día de hoy tendremos un diálogo sobre experiencias psicológicas en la pandemia, así le hemos titulado. Y por lo tanto, tenemos el grandioso honor de tener a nuestras muy queridas invitadas. Nos acompaña nuestra querida amiga Eva Machado, quien nos estará apoyando con su valiosa perspectiva desde las herramientas que nos brinda la psicología. Asimismo, nuestras amigas Mari Carmen Cárdenas Bueno, Ana Gracián y Viridiana Martínez Mérida, quienes nos compartirán sus experiencias personales durante la pandemia. Empiezo por presentar a Eva Machado, quien nació en las Islas Canarias en 1991, graduada en psicología por la Universidad de La Laguna, tiene un máster en neurociencias por el King's College London, tiene un máster en comunicación científica y en psicología general sanitaria por la Universidad Internacional de Valencia. Es profesora certificada de meditación y mindfulness, adoptado a la psicología clínica, perdón. También es psicoterapeuta e investigadora especializada en neurociencias y psicología axiológica. Le damos la más cordial bienvenida a nuestra compañera Eva. Y bueno, me permito explicarles el formato de este diálogo. El formato que tendremos en este diálogo entre amigas y amigos será de 1 hora y cuarto entre las participaciones. Y tendremos 10 minutos al final, 15 minutos para sus comentarios y preguntas y respuestas. Entre las participaciones que vamos a tener, va a haber un intercalado en el cual nuestra compañera Eva Machado nos va a dar su punto de vista de las participaciones, de los comentarios, las reflexiones que les estaremos compartiendo todas y todos. Entonces, en este diálogo compartiremos experiencias personales de modo interactivo e intentaremos extraer lo que consideramos el aprendizaje de la vivencia. En ese sentido, nuestra amiga Eva Machado podrá situarnos psicológicamente entre cada participación y nos dará su punto de vista desde su experiencia como psicóloga y mujer que ha vivido las consecuencias de la pandemia. Así pues, Ana Gracia nos compartirá su vivencia de la pandemia que le empujó a la escritura como un medio que ha venido a ser una luz en el camino, incluso como terapia. Posteriormente, Mari Carmen Cárdenas nos dirá acerca de su experiencia de vida y las repercusiones que ha tenido la pandemia y el trabajo interno que ha hecho para enfocarse en el trabajo en sí misma. Después Viridiana Martínez nos comentará sobre las vivencias de las jóvenes en la pandemia y el comienzo del camino de ser mamá. Al final, un servidor compartiré un poco acerca del activismo que se da en medio de la pandemia y la organización vecinal a partir de la bandera de lucha que representa el movimiento Black Lives Matter en Manchester, Inglaterra. De esta manera me gustaría empezar diciendo que la pandemia del COVID-19 es una situación sin precedentes que nos tomó a todos por sorpresa y vino a reestructurar no solo nuestra manera de vivir el día a día, sino que vino a cambiar la manera de relacionarnos entre familiares, amigos y conocidos, que la situación tan delicada que se vive todavía en todo el orbe nos ha requerido un esfuerzo impresionante para adaptarnos a una realidad de encierro, distancia y a veces hasta de angustia. Pero al mismo tiempo, también se puede decir que nos hemos adaptado a utilizar los medios telemáticos como este para acercarnos cada vez más a nuestros seres queridos, quizás más que antes, por ahí algunos dicen. Hemos aprendido a utilizar los medios digitales para educarnos, expresarnos e incluso organizarnos. Entonces podemos decir que los alcances tanto de salud como sociales y laborales que ha tenido la pandemia ha desencadenado una serie de reacciones en la población de manera muy diversas. Ha afectado a todos los sectores de la población, a todas las edades y profesiones. Por lo tanto, en esta ocasión nos vamos a centrar en las experiencias psicológicas desde el punto de vista personal. Y de este modo le paso el uso de micrófono a nuestra querida amiga Eva Machado y nuevamente muchas gracias por acompañarnos. Adelante, Eva, por favor. Muchas gracias, Cristian. Lo primero, agradecerles a todos y a todas por esta invitación y a la revista Nueva Realidad por
valga la redundancia, la invitación a participar también con escritos durante la época de la pandemia, que fue una manera también de canalizar, ¿no?, todo lo que estaba ocurriendo. Para comenzar, me gustaría comentar un poco que, pues partiendo de lo que comentas, ¿no?, de que hemos tenido una experiencia sin precedentes y cada uno y cada una de nosotras ha reaccionado de manera muy diferente. No podríamos haber tenido ninguna previsión sobre qué era lo que iba a pasar. Entonces, ante una incertidumbre de tal envergadura, nos hemos visto todos teniendo que tirar mano de lo que teníamos cerca. Cada uno o cada una pues ha sido de familiares o de amigos, o ha habido gente que se ha encontrado sola, o ha habido gente que ha estado en ciudades, ha habido gente que ha estado en el campo, y todo esto ha producido pues experiencias muy variadas, como venías diciendo. Personalmente, antes de entrar un poco en la experiencia mía personal, la manera, la perspectiva que tomé desde el principio, junto con un grupo de compañeras psicólogas con las que colaboro, que formamos un grupo llamado Naturamente, realizamos una investigación preliminar para ver qué impacto había tenido el confinamiento a nivel de salud mental, por lo menos en la población canaria, ¿no? Repartimos un cuestionario y pudimos encontrar que principalmente lo que afectaba a las personas era esta incertidumbre. Entonces, esta sensación de miedo por no saber, porque íbamos recibiendo información como muy a goteros, ¿no? Nos iban diciendo esto es así, esto es mortal o no mortal, o esto se contagia que sí con las manos, que si no, que si dando abrazos, que si en el supermercado, que toda esta, digamos, variedad de información que recibimos, eh, pues supone una fuente tan inestable de información al cerebro que evidentemente todos fuimos reaccionando en estado de alarma constante, ¿no? Como, a ver de dónde saco información, pues parecía que era de vida o muerte, ¿no? Para sobrevivir, para salir adelante, para el trabajo. Cada gobierno y cada lugar del mundo fue tomando medidas muy diferentes, con lo cual también pues se nos hizo difícil incluso elegir qué hacer, ¿no? Entonces, pues el primer factor grande que se notó fue el miedo y la incertidumbre. Después, en un porcentaje bastante elevado, estaba la ansiedad, por supuesto, porque eso es lo que conlleva la vivencia interna de la incertidumbre, asociada con ya síntomas fisiológicos, dificultades de sueño, tensión, nervios, cualquier tipo de persona que ya tuviera algún tipo de, pues de conducta, por ejemplo, ¿no? Los trastornos obsesivos compulsivos relacionados con la limpieza, pues se vieron incrementados de una manera abismal. Y por supuesto me imagino que habrán vivido esta experiencia con un grado superior de ansiedad. Seguido de esto estuvieron pues en un porcentaje muy alto o sea, sensaciones profundas de tristeza. Y yo, todo lo que estoy diciendo no va a ser nada nuevo, ¿no? Estoy poniendo un poco de palabras psicológicas para reflejar lo que creo que todos vivimos, pero para también ponerlo en un plano común. Es decir, si hubo un momento, algo que pudimos haber compartido como seres humanos en todo el planeta, pues fue una tristeza grande de imaginarnos, sobre todo las personas que no pudieron acompañar a sus seres queridos durante la enfermedad. Y esto, la verdad que a mí me tocó muchísimo bueno, pues por empatía, ¿no? Fue algo que me dediqué durante todo el confinamiento a compartir, a acompañar en el sentimiento a tantas personas que no pudieron visitar a sus familiares en los hospitales, o que directamente pues se tuvieron que despedir de ellos o no pudieron, ¿no? Es que eso para mí fue un factor. El siguiente más grave, digamos, de salud mental fue la parte del duelo no consumado, o sea, las personas que no pudieron ver a sus familiares despedirse ni hacer el proceso de, pues, de entierro, y todo lo que esto ha ido conllevando al alargar este proceso durante el resto del año, porque ha habido gente que ha vuelto a entrar en confinamientos, ha habido gente que fue antes o después, ha habido países donde las medidas se han mantenido, las sanitarias en hospitales, entonces tampoco han podido acompañar a sus familiares. Y me consta que esto ha sido de las cosas más duras que hemos tenido que vivir, ¿no? Y con esta parte, antes de compartir un poco mi experiencia personal, pues fue algo que observé mucho y que me pareció, pues digamos que las personas más vulnerables siempre son los niños, como esta experiencia para los niños. Por un lado, claro, los niños tenían a los padres en casa y tenían mucho tiempo para estar ahí, pero también vivieron la experiencia de una sociedad con alto estrés, ansiedad y tristeza. Y toda esta incapacidad de momento de procesar emociones
y de tener una respuesta, porque la incertidumbre no le permitía a los padres decirle, oye, mañana ya vas al parque, mañana ya vamos a hacer esto, vas a volver al colegio, vas a ver a tus amiguitos, vas a esto, pues por supuesto que debe de haberse vivido de una manera muy, muy difícil. Y en general, para todo el mundo, esto pudo haber supuesto, y eso que soy consciente de la diversidad cultural y de que hay personas que a lo mejor quedarse encerrado 3 meses en casa no les supone un trauma, pero habrá mucha gente que sí. Y habrá mucha gente que quizás psicológicamente, y entre las que yo me incluyo, lo que ha resultado más, por así decirlo, traumático o potente ha sido la restricción de libertades. O sea, cómo se nos ha ido inadvertidamente retirando derechos y libertades, y esto parece que no va a ir a ningún, no va a cambiar y que sigue así y que no terminamos de tener información clara sobre cómo vamos a podernos situar en este contexto. Si va a haber que volver a defender nuestros derechos o si va a haber que ir a reclamar ciertas libertades, cómo hacerlo. Bueno, pues esta será una conversación que seguro podremos tener en la discusión, o si a ustedes les afecta igual que a mí o no, y que bueno, cada uno lo vivirá desde su plano, ¿no? Y desde allá donde esté. Bueno, pues diciendo esto, también, como saben, soy psicóloga y soy un ser humano como todo el mundo, y mi experiencia en el confinamiento pues se vio también afectada por un doble factor, y es que también llevo viviendo durante los últimos 5 años un proceso de enfermedad crónica relacionada con mis riñones que, que ha implicado pues un trabajo personal también intenso. Y justo un año antes de la pandemia mundial, pues me habían propuesto un tratamiento que implicó una inmunosupresión, es decir, me dieron una especie similar a una quimioterapia, un tratamiento en el que se me apagaban las defensas inmunitarias, y mira que tardé 4 años en aceptarlo, pues si llego a saber que había una pandemia mundial seguramente no lo hubiera hecho, y sin embargo ha sido de lo que más me ha ayudado. Con lo cual todo pasa por algo, como quien pueda decir, y estoy muy agradecida desde luego a este tratamiento, pero es verdad que ya cuando se declaró la pandemia, pues toda mi familia y las circunstancias se pusieron muy en alerta por no tener defensas inmunitarias, y tuve, gracias a Dios, la bendición de poderme ir, la oportunidad de poderme ir a un entorno natural, a un entorno en una finca de plátanos, y estar totalmente aislada. Ya venía entrenada a llevar mascarilla, ya llevaba casi 8 meses llevando mascarilla por la calle, yo sola, y de repente todo el mundo llevaba mascarilla, fue algo muy surrealista. Y por otra parte, pues con mi pareja también él ya venía con la costumbre de limpiar todo con lejía, de tener que bañarse, de tener que cambiarse, y claro, cuando de repente todo el mundo estaba en esto mismo, con tanta ansiedad, nosotros ya habíamos como pasado ese proceso de estrés previo, y ya estábamos un poco como más acostumbrados, pero con la misma incertidumbre, ¿no? Con la incertidumbre de, oye, esta cosa a lo mejor a otra persona le da, pero a mí me podría matar, no lo sé. Entonces el estrés también y la presión para mi pareja si tenía que salir o no. Con lo cual, pues bueno, ha sido una experiencia que me ha hecho también entender a todas las personas con enfermedades crónicas, que quizás seamos las personas más vulnerables ante este virus, y que hemos tenido que gestionar, porque, por supuesto, cuanto más miedo, esta incertidumbre genera un miedo, que genera una incertidumbre, que genera un miedo, y seguir esta espiral es algo que también afecta a nuestro cuerpo, también afecta a nuestra capacidad de reaccionar del sistema inmunitario, también afecta desde un punto de vista psicosomático, y esto no hay que dejarlo fuera del contexto, ¿no? Del panorama que estamos planteando a nivel psicológico, porque a veces la gente como que se ríe o quita valor al efecto placebo o a estas cosas que son psicosomáticas, y a mí me gustaría darles una especial importancia, porque es más del 50%, con que sea más ya del 50% de la experiencia, no sé si un 60 o cuánto, pero más del 50% lo es. Entonces estamos hablando de que es muy importante cómo participamos de nuestra propia salud mental. Como psicóloga me tocó hacer lo que a todo el mundo: llorar cuando había que llorar, intentar buscar razones para reír cuando se podía, tratar de tomarlo pues como venía, porque es que no teníamos ni idea, o sea, todo el mundo estaba haciendo sin saber qué, políticos y médicos incluidos. Y una vez reconoces esto, a mí lo que me daba más miedo era pensar que hubiera alguien que diga, no, yo sé, ¿no? Un médico diciendo, no, yo sé lo que hay que hacer, o hagan esto porque yo lo sé, o la comunidad científica, esto es lo bueno y tal, cuando todos sabíamos que no era así. Entonces es mucho mejor reconocer, oye, no sabemos, estamos haciendo lo que podemos, por favor, traten de comportarse o de respetar la distancia,
pedir la colaboración y la participación de todos, que creo que hubiera sido pues una actitud un poquito que nos hubiera calmado los sistemas nerviosos más a todos. En plan, oye, pónganse todos a disposición, vamos todos a cuidarnos. Y bueno, ya por último, creo que en eso es algo positivo que yo traté de buscar en esta experiencia, fue ver la solidaridad que sí hubo. O sea, se pudo ver tanto lo opuesto, pero me gustó ver la solidaridad que sí hubo. Me gustó ver, yo hice todos los días del confinamiento una meditación online en Facebook por las tardes para compartir ahí un ratito y decir, pues bueno, yo tengo esta herramienta, estoy igual de hecha polvo que todo el mundo, pero vamos a compartirlo, vamos a practicar juntos, dedicar este rato para mandar buenas energías a todo el mundo que esté sufriendo. Y ahí pude ver pues un poco la experiencia de todos y agradecí mucho pues, las personas que estaban en activo, las personas que se cuidaron unas a otras, las cadenas humanas que se hicieron. Y como tú bien venías diciendo, ¿no? Lo que ocurrió, como todo el mundo se volcó a las redes sociales y a esta conexión online que tenemos aquí. Tú mismo te pusiste en contacto conmigo con respecto a los escritos, es decir, fuimos haciendo redes y me gustaría que si nos pudiéramos quedar con algo, nos quedáramos con esto, que sostuviéramos estas redes que hay y que busquemos cómo seguir actuando en el mundo, aunque sea aquí. Así que muchísimas gracias. Y creo que la siguiente en hablar va a ser Ana, que va a contar su experiencia sobre la escritura. Y pues aquí estamos para escucharte, Ana. Gracias. Activa tu micrófono. Ahí está. Sí, efectivamente, pues bueno, para mí la pandemia tuvo muchas vertientes. Yo soy, bueno, primero me presento, soy Ana María Gracia Nugalde, soy periodista de profesión y soy docente de trabajo ahora soy doy clases en un colegio de bachilleres aquí en México y pues me ha gustado siempre escribir a lo largo de toda mi trayectoria en la vida, pero sobre todo, pues lo que me pasó en esta pandemia fue algo muy determinante en mi vida, porque yo, después de 26 años de matrimonio, me separé de mi ex esposo y pues quise tener una nueva vida sin premeditar lo que iba a pasar, precisamente que iba a ser una pandemia en la cual iba a estar encerrada, iba a estar sola, y entonces pues me tuve que enfrentar a esa situación de soledad, o sea, porque ya fue casi una semana antes de la pandemia que dije que eran, ya, tenemos que encerrarnos, que precisamente me separé y pues entonces tuve que estar lidiando pues con todo esta vorágine de emociones que es terminar una relación de 26 años y volver a mi pasado y ver dónde me quedé hace 26 años, dónde estaba yo y ahora dónde estaba, llena de incertidumbre, porque no sabía qué iba a pasar, o sea, siempre esas emociones de hice lo correcto o qué va a pasar conmigo ahora, ¿no? Y entonces, aunado a esto, pues viene el estar sola totalmente, porque pues vivíamos nada más los dos y entonces ahora vivo sola en mi casa. Y pues empezar a enfrentar mi propio pensamiento todo el tiempo, no salir, porque yo sí respeté mucho estas reglas de no salir a lo mínimo, ¿no? Y únicamente y salí pues a lo esencial, ¿no? Al mandado, hacia algunos lados, pero prácticamente la mayoría de tiempo en la semana, los 7 días, estaba sola.
Bueno, también me enfrenté, aparte de la separación, pues a una nueva relación. Y fue como pues empezar a ver qué es lo que va a pasar en estas vertientes de los sentimientos, ¿no? Que aparentemente algo se termina y algo comienza, pero es igual demoledor el terminar con algo que empezar con algo, definitivamente. Son las mismas dudas, son los mismos sentimientos encontrados, las mismas emociones que se acumulan en uno, como dice Eva, la depresión, contrariamente a ella, yo le evitaba totalmente, decía, no, 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 o sea, voy a hacer todo lo posible por no tener depresión, voy a evitar sentimientos o esas emociones, y cuando vi la revista Nueva Realidad, que me abrió un camino, dije, a ver, ¿qué pasa? ¿No? Y entonces escribí todas mis vivencias y mi parte de mi pasado, lo que había estado sintiendo, todo, lo empecé a escribir. Y entonces vi una terapia fabulosa en la escritura porque me sentía mucho mejor cada vez que escribía, y el sacar mis emociones y verlas plasmadas, pues era muy interesante porque era como un desdoblamiento, ¿no? Como verme que era yo esa persona, pero a la vez no, o sea, entonces era como encontrarme, reencontrarme, y saber que en esa escritura yo estaba escribiendo no solamente mis 26 años que había estado comprometida, sino era más allá, anteriormente, 10 años anteriores, otros 10, etcétera, ¿no? Así fui recapitulando, y muy especialmente al introspeccionarme, me di cuenta que hacía terapia porque me empezaba a ver, bueno, ¿de dónde proviene esto? No, pues proviene de este vínculo con mi padre, que pasó esto, mi vínculo con mi madre, que pasó esto. Entonces, pues la introspección viene, ¿no? Me empecé a preguntar cosas de por qué se venía de esto, por qué estaba, ¿no? Y empezaron las respuestas, pero todo esto era por la escritura, o sea, al escribir iban saliendo más cosas, o sea, ¿por qué es esto? No, pues entonces voy a esto y voy a encararlo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que todavía nunca resolví, ¿no? Y eso fue muy interesante porque es como que te das cuenta que vas viviendo, pero nunca te detienes a ver qué es lo que está pasando en ti, en tu interior. Y entonces el estar sola me permitió precisamente ir a esos puntos en mi vida que había pasado tanto, que había cosas que me había olvidado totalmente. Entonces, al platicarlas, porque pues sí, la única constante que tenía era platicar con mi hermana, porque iba a verla un día a la semana, entonces ella se cuidaba, yo me cuidaba, y ya sabíamos que éramos como que no podíamos contaminarnos porque éramos muy cuidadosas, y entonces le platicaba todas lo que pensaba, y entonces salía todo esto precisamente, de dónde venía, por qué, o la causa. Y entonces me fui acordando de cosas que no me acordaba, o sea, lugares, personas que se me habían olvidado en el tiempo y que eran importantes para precisamente poder descifrar estas dudas que yo tenía en el presente, ¿no? Entonces, pues sí, efectivamente la soledad misma me hizo ir a la introspección totalmente. O sea, no hay nadie más al que les puedas contar más que a ti misma, y tú misma no te puedes engañar. O sea, tú no puedes metamorfosear las ideas, no, tú te tienes que decir la verdad y la realidad, no hay de otra, ¿no?
y así, pues, con la escritura, efectivamente, hace casi un año, desde marzo hasta estas fechas de julio, de hace un año, empecé a sanar, empecé a sanar. Ya empecé a sentir la soledad como un privilegio. Ya empecé a sentir la felicidad de levantarte, de hacer lo que haces con felicidad. Dejé todo eso, o sea, poco a poco, no sé, pero se fueron sanando las heridas. No digo que ahora no las tenga, pero es muy diferente porque las emociones son muy diferentes. Yo me acuerdo que hace un año estas emociones así, por ejemplo, una depresión, un sentirte mal, era catastrófico. Sentías la muerte, sentías horrible, no sabías ni por dónde. Pero ahora, hoy en día, cuando vuelven a pasar cosas así, ya no se sienten igual. O sea, hasta las depresiones son diferentes, son muy, muy diferentes de lo que pasó en ese tiempo. Entonces, efectivamente, pues yo doy gracias totales a la vida por haber encontrado a, a a la revista Nueva Realidad, haber conocido pues a ustedes, porque yo a Eva ya la había leído y me gustó mucho sus escritos. También me llegaron mucho y dije, no, pues es que sí, aquí te da muchas respuestas a veces de las que estabas buscando. Cristian, para mí fue así como que la luz, de repente así por dentro de la oscuridad, porque claro, mándame tus escritos, sí, 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 no, pues fabuloso, y viene otro, y yo quiero otro, y así, ¿no? Entonces, pues, también el reencuentro un poquito de de volver a recobrar la escritura. Yo siempre he escrito, pero digamos que escribí algún tiempo algunas cosas de arte, me gusta la poesía, escribo cosas de poesía, escribo letras de canciones. Yo también sé tocar el bajo, soy músico, o música. Y y pues me gusta mucho también crear música, me gusta la danza, igual también volví a pensar, o sea, todo lo que había dejado en un stop en el pasado, lo volví a recobrar en este presente, ¿no? Como es eso, la danza, que para mí siempre fue, me acuerdo en un pasado, y por eso yo creo fue tan difícil mi transición, porque me acuerdo que en un pasado, cuando yo era más joven, tenía 18 años, pues yo me sentía así muy desconcertada, casi como en esta época, pero yo creo que las emociones son diferentes porque eres más pequeño y como que son también muy difíciles. Y a mí lo que me salvaba siempre de cualquier cosa era eso, precisamente escribir y bailar, y la danza. O sea, no había cosa humana afuera que no pudiera curarse con con eso, con el arte de hacer la danza, de volar, de estar ahí, con la música. O sea, esa fue siempre mi medicina, pero la dejé hace precisamente 26 años casi, y entonces, un poquito menos, ¿no? Pero entonces, dije, no, pues es que ahora ya no la tengo, y no es por nada, pero aunque yo tocaba el bajo y hacía mis presentaciones, nunca pude aliviar ese espacio que era el bailar, ¿no? También un poco de actuar, así, de actuación, nunca lo pude sobrepasar. O sea, entre mí decía, pues toco el bajo y las presentaciones y todo, pero no, nunca. Entonces, a hoy en día, pues son cosas de las que he tratado de recobrar y trato de recobrar en mi vida para seguir adelante. Así como la escritura de que me llevó a eso, pues poquito a poquito también va a ser lo demás, ¿no? Bueno, pues espero tus comentarios, Eva. Mm. Muchas gracias por escucharme. Gracias, gracias por compartir.
De verdad que me voy emocionando escuchándolos y ya veo que va a ser una charla muy hermosa hoy. Y por pues señalar la, pues no sé, valiente actitud que tomaste de ponerte a escribir, ¿no? No quiero decir que otras personas, o sea, no quiero indirectamente que suponga una crítica de quizás de personas que no pudieron afrontar sus problemas de otras maneras, pero es verdad que a lo mejor hay gente que recurre al alcohol o hay gente que recurre a estar todo el día enchufado a la televisión y quizás a ti se te mezclaron varios detonantes o cosas importantes ya que te supuso decir, oye, ya está, ya esto han sido muchos años. Y esto es algo que sí creo que todos nos dimos cuenta, ¿no? De que el confinamiento supuso un parón a la fuerza. Y quisiera el que quisiera, no pudimos escapar. O sea, no podías escapar. Podías tomártelo de manera diferente, pero es como si nos hubieran hecho parar. Y es un parón que mucha gente agradeció, porque nunca hubieran tenido un tiempo así para dedicarse a sí mismos, o para limpiar la casa, o para cambiar de trabajo, o para tener una crisis existencial. Y quizás esta es la cara que habría que valorar de toda esta pues, situación mundial tan sin precedentes, y darnos cuenta de que nos confrontaron con una soledad a muchas personas y con el aislamiento, y que en estos espacios de soledad es donde realmente nos conocemos, donde realmente tenemos la oportunidad de conocernos, ¿no? Sin ese recurrir constante afuera o demandas externas, ¿no? Y aquí, pues bueno, tú tomaste tus riendas escribiendo, que es una terapia narrativa, es de las mejores terapias que hay, es algo que yo siempre intento preguntarle a la persona: escribes, conversas contigo, sacas, porque la escritura, como tú dices, es un desdoblamiento, es una objetivación de los contenidos internos, tú los vuelcas en un texto y con el tiempo tienes un recorrido, entonces tú te ves moverte. Si todo se te queda dentro, no te puedes ver en el tiempo, no puedes observar lo que tú has dicho, tú ya ves de aquí a julio y dices, si tú vieras lo que yo escribía en marzo, los textos así tan densos y con tanto dolor, y pues dedicaba y lloraba, y ahora me siento a escribir y me sale otra cosa, y todo es contenido válido, ¿no? Pero te ves, eres capaz de en el tiempo seguirte, ¿no? Y ya lo último, pues la parte de que tuvieras este tiempo de ir a ver a tu hermana también para compartir este proceso, pues que no nos olvidemos que aún en soledad, o sea, que tiene un lado bueno la soledad, pero no quiere decir estar solitario, que es diferente. Entonces sí tenemos redes de apoyo y es fundamental que las busquemos, que seamos conscientes, que sea una persona, con qué persona sí compartir, sí abrirnos, sí poner en común lo que nos está pasando. Y entonces no solo te acompañas tú a ti misma, sino que nos acompañamos, que era un poco lo que venía diciendo antes. Espero si eso te sirvió, Ana. Y bueno, ya sería turno de Mari Carmen, que venía a comentarnos un poquito pues, su experiencia con respecto a la situación laboral y cómo ha vivido personalmente en Manchester el confinamiento. ¿Puedes desbloquear tu micrófono? Y a ver, por ahí un simbolito a la izquierda abajo, no sé si estás en un ordenador o en un móvil. No sé si te puedo quitar yo el... Ya, Ahí está. ya está. Vale. Bueno, pues mi nombre es Mari Carmen Cárdenas Bueno. Soy mexicana, soy bióloga, he sido atleta internacional, atleta de élite internacional. Viví muchos años, 13 años en Estados Unidos, y después llegué a Inglaterra, que es donde vivo ahora, en Chester. Y bueno, a lo largo de mi vida he tenido experiencias, algunas de ellas han sido muy difíciles, muy dolorosas, y en el 2011 regresé a Inglaterra
y viví una serie de experiencias muy traumáticas, muy dolorosas, muy desconcertantes, que me fueron hundiendo en la depresión, en el resentimiento, en la victimización, en la culpa, en el enojo, en pues en muchas emociones, pensamientos y conductas negativas. Y creo que la principal era la victimización. No porque en el último de los casos las cosas que me sucedieron no hubieran sido fuertes, sino porque yo las tomaba como una especie de castigo. Y entonces eso me creaba mucho resentimiento. De tal forma que pues venía yo arrastrando todo eso. Y precisamente hace 3 años, en el 2018, una amiga me regaló un libro que se llama Puedes sanar tu cuerpo, de una escritora norteamericana, bueno, ella se nombraba como una consejera, digamos, ¿no? Norteamericana llamada Louise Hay. Cuando recibí el libro, yo pensé que era un libro más de autoayuda y no, bueno, inicialmente o sea, no le di mucha importancia, pero después consideré que lo iba yo a leer para ver de qué se trataba. Y cuando empecé a leer el libro, me doy cuenta de que primero me identificaba mucho con esta señora, porque muchas de las experiencias que yo viví, ella las había vivido. Y además al leer lo que ella proponía, que era un cambio en mis patrones de conducta, en mis patrones negativos de pensamiento, sentimiento y conducta. Ahí fue cuando dije, pues esto suena interesante. Y lo que ella propone es precisamente escribir afirmaciones positivas, empezar primero por decirse uno a sí mismo, en mi caso, ¿verdad? Mari Carmen, te amo, viéndose a un espejo. Y cuando lo empecé a hacer, pues me parecía un tanto ridículo, ¿verdad? Verme al espejo y decirme, te amo, porque yo consideraba que pues sí me amaba, ¿verdad? Pero cuando empecé a practicar las afirmaciones positivas, me vine a dar cuenta de que en realidad no me amaba. Entonces, al principio lo hacía yo, me veía al espejo y decía, Mari Carmen, te amo, y decía yo, ay, qué estúpido es esto. Pero dije, bueno, ok, lo peor que puede pasar es que no funcione. Y lo seguí haciendo. Y llegó un momento en que me veía yo al espejo y me decía, Mari Carmen, te amo, y me soltaba yo llorando, porque eso me traía a colación, primero que yo no me amaba y que pues sacaba a flote el dolor, todo el resentimiento, todas las emociones que traía yo. Entonces, otra de las cosas que dice Louise Hay, dice, bueno, el objeto de practicar las afirmaciones positivas es mantener esa mentalidad durante el día, porque no tiene caso hacer las afirmaciones positivas y luego salir a la calle y empezar a mentarle la madre a todo mundo y enojarse porque el señor que va manejando delante va despacio y salirse y metérsele y en fin, o sea, es un estilo de vida. Y durante pues bastantes años, como por 2 años, en la parte más fuerte de mi depresión, además de la depresión, tenía yo mucha angustia, mucha ansiedad, mucho miedo, yo no sabía ni de qué. Y todo ese tiempo ya se había somatizado de tal manera que yo levantaba todos los días con diarrea. Una diarrea nerviosa muy fuerte y muy desgastante.
Y al empezar a hacer las afirmaciones positivas y al empezar a mantener esa actitud positiva todo el día, eventualmente me di cuenta de que las diarreas iban disminuyendo, al grado de que ya no las tengo. Entonces, eso de tal manera que cuando empezó la pandemia, yo ya venía trabajando conmigo misma y había yo ya logrado por lo menos salir, sacar adelante quitarme la depresión, quitarme la ansiedad, quitarme la angustia, quitarme el miedo. Entonces, me quedé sin trabajo y bueno, pues obviamente nadie me iba a contratar, ¿verdad? Por la pandemia. Entonces, no recuerdo cómo, pero llegó a mí un video de una persona que se llama Joe Dispenza. Lo empecé a escuchar. Es un neurocientífico, quiropráctico y de tal forma que cuando él empezó a explicar de manera científica los cambios que ocurren en el cerebro cuando uno cambia sus patrones de conducta, de pensamiento y de sentimiento, yo dije, no, pues de aquí soy. Entonces empecé escuché, tiene varios libros, escuché su libro, uno de ellos que se llama Rompiendo el hábito de ser uno mismo, empecé a practicar las meditaciones. Yo tenía la idea de que meditar era sentarse con mi flor de loto y hacer om, y no, o sea, con él he aprendido cómo modifica uno el cerebro por medio de las meditaciones, porque la palabra meditación significa acostumbrarse a algo. Y esa fue la manera, a partir bueno, del año pasado, me salía yo a caminar durante el confinamiento. Afortunadamente, yo vivía, bueno, vivo solamente con mi hijo, entonces, pues yo podía salir a caminar, porque no hay mucha gente por donde vivo, me iba yo al río, y entonces ahí fue cuando empecé a leer, a escuchar el libro, y empecé a hacer las meditaciones. Y con el resultado que ahora tengo es que, pues sí, he aprendido, o sea, aprendí con las meditaciones a formar una nueva yo. Aprendí a romper el hábito de ser yo misma. Y he aprendido a cambiar mis sentimientos, mis pensamientos, mis conductas, la manera en cómo hablo. El trabajo de introspección es constante. Él no le llama introspección, él le llama estar conscientes. Y yo estoy consciente todo el tiempo de cómo pienso, de lo que opino, de lo que digo, de cómo lo digo. Y bueno, ha sido una transformación maravillosa, un proceso a veces muy doloroso, a veces con muchas dudas, con mucha incertidumbre, con desaliento, pero también con mucha disciplina, con mucha perseverancia, con mucha persistencia. Me amo y me congratulo porque no me doy por vencida, no me rindo, no claudico, intento cosas nuevas, sigo aprendiendo, y el resultado ahora es que soy una persona totalmente diferente. Me siento muy bien, tengo mis bajones, como cualquier persona, pero en términos generales, mi salud mental, emocional, lo he podido sanar. Es una de las cosas que Joe Dispenza menciona, que nosotros podemos sanarnos a nosotros mismos. Entonces, ha sido una experiencia muy enriquecedora. Soy una persona totalmente diferente, pienso de manera muy diferente. No importa lo que suceda, yo todas las mañanas hago mis afirmaciones, hago mis meditaciones y mis afirmaciones. Y en la noche igual. O sea, la disciplina ha sido esencial para mí, para salir adelante. Y bueno, estoy en ese proceso. Me pagué un curso
bueno, mi situación económica ha mejorado increíblemente y me pagué un curso en línea con Joe Dispenza que lo estoy llevando a cabo paso a paso cuando yo me siento y escucho y anoto y leo. Entonces, ha sido una experiencia muy bella y de la cual me siento muy orgullosa de mí misma. Me congratulo, me apruebo, me felicito por todos estos cambios que he logrado y que estoy viviendo una vida totalmente diferente. Muchas gracias. Gracias, Mari Carmen. Qué hermoso escucharte. Que lo primero que me viene a la cabeza, ¿no?, es este tema de la autoayuda. Cómo hemos tenido en el inconsciente colectivo un mal concepto de los libros de autoayuda. Y sin embargo, a mí me refleja que es un patrón de hábito que hemos tenido, que tenemos de conducta mucho, que es el de tender digamos, echar balones fuera. Como que las cosas que ocurren en mi vida es culpa de lo que me hicieron, viene de allá, fue aquello. Y entonces lo mismo nos ocurre para buscar la solución. Tiene que estar fuera de mí. Si los problemas están fuera, las soluciones también están fuera. Está en un gran milagroso sanador que pueda aparecer, o el mejor psicólogo del mundo. Y claro, es por eso esa manera de pensar realmente nos hace indefensos. Realmente nos hace entregar nuestra autocapacidad de sanar. Y de ahí que en los últimos años cada vez hay más de este tipo de conocimientos accesibles, de libros, de prácticas, de técnicas. Y si hay algo que tenemos que agradecer a las redes sociales, a la tecnología actual y al Internet, es esto. Es que ya podemos compartirlo entre nosotros, es que mira, vete, haz esto. Soy psicóloga y soy consciente del valor que tiene ir a un terapeuta, pero también soy consciente de que por mucho que vengan a consulta conmigo, si la persona no trabaja consigo misma y no toma sus riendas y ella se hace responsable de sus cosas, no podemos hacer nada. Y hay muchas personas que con herramientas básicas, 2 o 3 cosas, y tan potentes como pueden ser también las técnicas de Joe Dispenza en muchos casos, porque van a la raíz de cómo se estructura una persona, de sus hábitos, de patrones desde muy jovencitos, y va a la raíz de introducir cambios para que se convierta en un nuevo hábito, una nueva manera de pensar, una nueva manera de actuar. Pues esto es terapia pura y dura, ¿no? Y lo que ha hecho Mari Carmen ha sido coger las riendas y ponerse, sobre todo, como ella dice, con la disciplina como su trabajo. Es que si no lo hace uno, no lo va a hacer nadie por uno mismo. Con lo cual, si uno de verdad quiere sentirse que no está siendo arrastrado por automatismos de toda su vida o por circunstancias externas, la fuerza con la que tiene que actuar es la misma. Es decir, de fuera la inercia es muy fuerte. En la vida, la economía, el trabajo, el COVID, todo va a ser enorme. Y nuestra fuerza para venir a encontrar estas situaciones y ocuparnos de nosotros mismos tiene que ser igual o mayor. Si queremos que vaya en una dirección dirigida por uno mismo y no por lo común. Con lo cual, pues te felicito, Mari Carmen, porque estás ahí, te has dado con tu herramienta para ti y me fascina a mí también ese mundo. Muchas gracias. Solo quiero agregar algo que dice Joe Dispenza y que a mí me abrió una perspectiva totalmente nueva. Él dice, no somos responsables de los programas que nos han implantado en nuestra infancia y nuestra adolescencia, pero como adultos somos enteramente responsables de desmantelarlos. Muy buena. Y cuando yo leí eso, yo dije, efectivamente, entonces ya no dejé de victimizarme por mi infancia, por la adolescencia, por la juventud, por lo que fuera. Es mi responsabilidad desmantelar ese programa y es en lo que trabajo. Ojalá podamos hacerlo todos. Cuanto más nos sumamos a una ola de autorresponsabilidad que va a tener impacto a muchos niveles. La verdad que sí. Sí. Bueno, pues la siguiente intervención será de Viridiana, que iba a hablar de su experiencia pues de la población más joven, pero también en el caminito de ser mamá. Qué hermoso. Hola, hola a todos. Pues sí, como bien lo menciona Seba, bueno, mi nombre es Viridiana. Yo soy estudiante de la Universidad Autónoma de aquí de la Ciudad de México.
y tengo 25 años y pues bueno, primero es muy padre, ¿no? El conocer gente nueva, gente de diferentes países, por medio de este proyecto tan bonito como es la revista. Y pues efectivamente, ¿no? O sea, la pandemia ha llegado a, pues a paralizar muchas cosas no solamente tal vez en mi ámbito personal, ¿no? Sino en todo el mundo. Bueno, personalmente, sí cambió muchísimas cosas de mi vida, aparte de las privaciones al salir, tal vez al ir a la escuela, al estar con los amigos, al estar en un entorno en el que ya no tienes ciertas restricciones, no solamente para cuidarte a ti misma, sino para también cuidar a tus seres queridos, ¿no? Como lo son los padres, ¿no? Que, por ejemplo, pues mi papá ya es una persona adulta, mi mamá es una persona hipertensa, entonces sí te debes de restringir muchísimo porque pues no quieres que les pase nada, ¿no? No quieres verlos bien, quieres verlos pues con salud, más que nada. Y pues es eso. Otro aspecto de mi vida que también cambió muchísimo es de que durante la pandemia, pues bueno, como bien lo mencionaste, quedé embarazada y pues me hizo esto también una persona vulnerable, ¿no? Una persona en las cuales pasa un ámbito de poder tener que restringirse muchas cosas, ¿no? Por este miedo que también los medios de comunicación luego te meten excesivamente, ¿no? Del que, pues, corres riesgo tu vida, corre riesgo la vida de tu bebé. Entonces, por todos lados, los medios de comunicación pues te llenan de bastante información que realmente lo único que ocasionan en uno, pues es como ya lo mencioné, es el miedo de poder salir al exterior a hacer sus cosas o su vida normal que antes pues teníamos, ¿no? Entonces, al pasar de ser una persona vulnerable, como es en mi caso por el embarazo, pues bueno, tenemos que tomar otras medidas para también no llegar a un punto de hartazgo, ¿no? A estar encerrado en 4 paredes, y de seguirnos cuidando, ¿no? Porque lo cierto es de que efectivamente hay una enfermedad, efectivamente está acabando con la vida de muchas personas y efectivamente, lamentablemente, México es uno de los países en que muy pocas personas toman ciertas restricciones, ¿no? Porque muchos no creen, aún no, aún sigo escuchando comentarios que esto no es cierto, que esto es cuestión de gobierno, que esto es algo que no existe, ¿no? Cuando estamos viendo que efectivamente hay muchas personas muertas, hay muchas personas enfermas, hay muchas personas hospitalizadas, que bueno, pues es lo malo de estar con este pensamiento siempre tratando de negar algo que es muy evidente, ¿no? Entonces, bueno, en lo personal y en mi caso de embarazo, el estar, pues sí, encerrada en 4 paredes es ver qué puedo hacer. Como ya los mencioné, yo soy estudiante de último semestre, entonces, pues el de estar realizando la tesis me ha llevado a investigar y todo esto, pues sí me ha un poco distraído, digamos, del encierro, ¿no? Pero no solamente es eso, sino también como Ana lo mencionó, el poder escribir, el poder escuchar música, o incluso yo soy una de las personas que me gusta reciclar cosas y esas ocuparlas para hacer un poco de manualidades o de arte, ¿no? Entonces, esto a mí me ha llevado a dejar de ver este encierro como
como algo malo, ¿no? Y mejor lo produzco como algo productivo, en lo cual yo podría sacarle un beneficio a lo que hago, ¿no? Posterior a todo esto. Entonces, pues prácticamente, pues esto ha sido mi encierro, no solamente el cuidarme yo, sino cuidar a mis seres queridos. Y pues sí ha sido difícil, como les repito, porque igual muchos, pues tener restricciones, el que lo que tú mencionabas, Esteba, de, de si después nuestra vida volverá a ser la misma de antes, este, es muy complicado, ¿no? Ver esta nueva realidad en la que todo está prácticamente censurado, por así decirlo, ¿no? En la que a una persona embarazada pues no pueda yo salir, no sé, un poco a despejarme al parque porque me puedo contagiar, ¿no? Y ahí pues le puede contagiar a mi bebé. Este, pues sí ha sido difícil, sí ha sido difícil el mantenerse encerrado, pero como te digo, siempre tratando de ver medidas secundarias que te puedan ayudar para despejarte un poco de este encierro. Y pues es muy padre poder expresarles esto porque tal vez alguien más que pueda ver este tipo de videos se sientan identificados y no sepan de alguna forma cómo poder salir adelante o cómo mantener su cabeza en otro entorno en el cual no sea solamente entorno de miedo, ¿no? Que como ya les había mencionado, pues te provoca todo este caos de la pandemia. Entonces, hay alternativas, yo creo, y pues las alternativas son ese, utilizar un poco nuestro ámbito cultural, como lo es la danza, como es la música, como es la pintura. A mí, por ejemplo, también me gusta dibujar, pintar. Y pues todo esto también nos ayuda a despejar un poco nuestra mente, a estar pues más tranquilos y despejarnos de tanta, este, de tanto miedo, como le repito, nos están inculcando. Entonces, pues, es eso ahorita mi experiencia durante la pandemia. Gracias, Viridiana. La verdad que soy muy consciente de las personas que han estado al cuidado de otros, que ha sido un factor añadido pues, de preocupación o de responsabilidad, porque ya es bastante cuidarse de uno mismo, que este peso que ha ido acompañado y creo que ha sido algo, pues, algo injusto en cierta medida el juicio, la presión que ha habido desde el punto de vista de la sociedad hacia la gente joven también, con respecto a vas a matar a tus abuelos, vas a matar a tus padres, o sea, es algo muy grave que imponerle a la psicología de la gente joven o de cualquier persona también, cualquier persona que tuviera que cuidar a sus padres y tuviera esa duda de no saber si podían ser y a qué nivel un riesgo. Y el juicio no va con respecto a la medida, sino al hecho de que lamentablemente tampoco tienen información tan clara sobre nada, que es lo que nos lo ha hecho tan difícil, no tener información clara de, mira, se contagia aquí o así o de esta manera, o y como todavía seguimos después de un año sin tenerlo claro, pues nuestra atención está constantemente alerta y esto es agotador, y especialmente a las personas que son cuidadoras. En ese sentido, pues claro, me parece pues de alabar, ¿no? Que dentro de las posibilidades, mucha gente joven pues ha abandonado los estudios, otras personas los han tomado con más ahínco y que hayas encontrado ahí una manera, ¿no? De canalizar pues el tiempo, de aprovecharlo, de decir pues ya que estoy aquí lo uso y voy adelantando en esto. Pero no solo eso, sino que tomaras un lado creativo, ¿no? Si hay algo que creo que va a haber en común de las charlas de hoy, ha sido ver cómo cada uno ha tomado algún acto de creatividad como manera de afrontar o de darle cara a lo que hemos vivido, ¿no? Y por supuesto que el arte es algo maravilloso y
sí quería reflejarte que, quieras que no, el principal acto de creación o creatividad que estás teniendo es el de ser mamá, y ya con eso es maravilloso, y el tener tiempo para dedicarte a ti, a cuidarte, a atenderte a todo este proceso, pues aún siendo difícil, sigue estando dentro de una bendición, algo maravilloso, ¿no? Algo hermoso de la vida, y que no nos olvidemos de que eso sigue, ¿no? Yo lo vi también en la huerta, a la vida creciendo en la tierra, los alimentos, los niños, o sea, enfocarnos en las cosas de la vida más profundas y más reales, yo creo que nos dará fuerza a, pues, a seguir afrontando esto, porque tampoco es que tengamos, no hemos salido de la incertidumbre, como quien dice, no tenemos tampoco claro ni cuánto va a durar esto, ni lo que va a implicar, así que estas conversaciones nos van a ayudar a compartir herramientas. Así que, pues gracias. Me recuerdas que debo de pintar un poquito más, que a mí me encanta también. Y bueno, pues ya vamos con el compañero, con Cristian, que nos va a hablar de cómo ni más ni menos utilizó este tiempo para también estar al servicio de una causa social durante el confinamiento. Así que vamos a escucharte, Cristian. Muchísimas gracias, Eva, y bueno, a todas las compañeras que hoy nos han compartido sus experiencias, que realmente nos dejan no solamente pensando, sino también reflexionando sobre diferentes maneras de llevar a cabo actividades que nos posibiliten llevar el encierro y bueno, esta situación tan difícil que se vive por todo el mundo. Particularmente a mí fue muy, digamos, interesante encontrar lo que a mí me gustaría hablar un poco de la experiencia que yo he vivido después del encierro, después de que nos mandan a casa y que nos dicen que no podemos salir a comprar, no podemos trabajar, no podemos hacer prácticamente ninguna actividad. El año pasado, pues evidentemente como a todos, yo también de repente me sentía como caray, ¿no? En algún momento, incluso personalmente, a mí me gusta pues agarrar los libros y también ponerme a pintar algunas cosas. En algún principio de la pandemia lo sentí como, bueno, tengo más tiempo para hacer algunas cosas que tenía ahí pendientes, escribir, me encanta escribir, leer, y paulatinamente a través del tiempo también con la misma pandemia me empezó a meter en un momento de, no tanto de incertidumbre, sino también como de hostigamiento, en el sentido de estar todo el día encerrado, también cansa bastante porque pues también soy una persona que me gusta salir, me gusta socializar con la gente, me gusta hablar. Llegó un momento en el cual también me sentía como atrapado entre cuatro paredes y bueno, pues eso también fue bastante difícil personalmente. Y pues bueno, buscaba las herramientas que creo que se han compartido aquí, la escritura, la pintura, eso también me ayudó demasiado. Pero una ocasión que yo iba justamente a la tienda a comprar mis provisiones de alimentos, eh, fue bastante mágico porque mientras yo iba a comprar mis provisiones con la máscara y también tomando la distancia, en ese momento pandémico todavía no estaban las restricciones tan ligeras como en este momento ya se empezaron a poner en muchas partes. En ese momento todavía las restricciones estaban bastante fuertes. Pues yo estaba esperando justamente en la esquina de donde yo vivía, que es, bueno, vivo en la misma ciudad en este momento, pero vivía en otra zona en aquel momento. Y bueno, pues veo un grupo de vecinos y de vecinas que están al otro lado de la calle. Hay un parque y justamente en la avenida estaban formados con pancartas y estaban estaban protestando, y a mí se me hizo bastante interesante ver en medio de la pandemia a un grupo de quizás de 20 personas, hombres, mujeres, niños, niñas, y todos formados en la avenida con pancartas, digamos, en apoyo al movimiento de los negros que han sido asesinados no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo. El movimiento que surgió y que se denomina Black Lives Matter. Entonces, se me hizo muy interesante. Mientras yo estaba esperando justamente en la fila para entrar a comprar, vi a este grupo de vecinos, porque todos eran vecinos de ahí. Yo los había identificado en la tienda, justamente la tienda donde iba a comprar, pues todos a veces nos vemos,
uno identifica rostros. Entonces me di cuenta que muchos y muchas de los vecinos que estaban justamente enfrente del otro lado de la avenida, pues eran gente de la zona y estaban ahí con sus pancartas protestando, ¿no? Y lo interesante es que no solamente estaban, digamos, parados, sino también estaban hincados, haciendo como esta remembranza de lo que sucedió con George Floyd, justamente el afroamericano que lo mataron, lo asesinaron, un grupo de policías, particularmente uno que ya fue sentenciado justamente en Estados Unidos por el acto criminal que hizo. Si ustedes recuerdan, George Floyd lo detienen en Estados Unidos y bueno, le ponen las esposas y lo ponen al piso, y ya en el piso, ya estando totalmente indefenso, un policía, el policía que fue sentenciado, pues se le pone encima con su rodilla encima y por la parte de atrás prácticamente lo pone todo su peso sobre su cuello. El George Floyd pues evidentemente ya no representaba ninguna amenaza, pero aún así el policía pues con su rodilla se pone encima de él, pues lo empieza a asfixiar. Entonces, después de 9 minutos y medio, pues George Floyd prácticamente asfixiado, pues queda ahí tendido y lo asesina de esa manera. Entonces, yo me doy cuenta de esta situación después de que salí de la tienda, salgo y los compañeros, los vecinos que estaban ahí, pues estaban todavía reunidos y seguían hincados y seguían con sus pancartas. Yo decía, caray, ya pasó bastante tiempo y siguen ahí. Entonces, pues a mí me llamó mucho la atención. Terminó, digamos, la situación, escuché un silbido, entonces ya se pararon todos. Pues yo me acerqué, evidentemente, porque aparte de que se me hizo bastante fuerte la escena, que yo nunca la había visto, pues me entró mucha inquietud porque yo también, digamos, históricamente, dentro de mi vida personal, pues yo he participado en diferentes, digamos, podríamos denominarlo de activismo social. Entonces se me hizo muy interesante. Entonces me acerqué a las compañeras, a los compañeros vecinos y les pregunté cuál era la situación que ellos estaban manifestando. Entonces ya me empezaron a platicar lo que yo les estaba comentando sobre la situación de George Floyd, que yo había leído algo sobre él en los periódicos, pero no había tenido como, digamos, esos detalles tan claros que las vecinas y los vecinos me empezaron a decir. Entonces, digamos que fue como, para mí, como una situación bastante interesante, porque me empezaron a invitar todos los miércoles por semana lo estaban haciendo. De hecho, apenas el mes pasado cumplieron un año. Cumplimos un año porque después de la situación yo me empecé a integrar todos los miércoles a este grupo de vecinos y de vecinas. Y bueno, pues desde hace, pues sí, prácticamente un año que yo participo con ellos, hincándome todos los miércoles en protesta por el asesinato, no solamente de George Floyd, sino también de varios afroamericanos y afrodescendientes en muchas partes del mundo, incluso aquí en Manchester, en Inglaterra. Entonces, se me hizo muy interesante, digamos, ver cómo los vecinos, a partir de un hecho, de una cuestión de indignación, se empiezan a organizar, porque no solamente después empiezan a protestar por los negros, sino también empiezan a protestar por otras situaciones de desigualdad social que se viven en este país, sobre, digamos, empezaron a bajar los salarios de las enfermeras, de los doctores, en el sistema que aquí existe, el NHS, y bueno, situaciones de desigualdad social que los mismos vecinos empezaron a platicar. Por ejemplo, lo que pasaba en Palestina, que empezaron a bombardear Palestina, y las fuerzas israelitas prácticamente empezaron a llevar a cabo un genocidio con la población indefensa. Pues los vecinos y las vecinas en ese momento también protestábamos por eso, ¿no? O sea, que las banderas de lucha se empezaron a diversificar, y lo interesante es que también teníamos información de primera mano cuando una niña, justamente hija de una de las compañeras vecinas, nos estaba diciendo que en su escuela ellos como jóvenes se empezaron a organizar pues para platicar sobre la situación en Palestina, incluso protestar ellas mismas y ellos mismos, los estudiantes. Los profesores les empezaron a decir que no podían politizar la educación, y eso pues evidentemente nos indignó bastante, porque o sea, no era politizar la situación. Como estudiante, pues tener los elementos históricos, tener los elementos éticos de lo que estaba pasando, y era una muy buena oportunidad para dialogar o para platicar lo que estaba pasando justamente en Palestina. Entonces,
digamos que esta situación de encontrar este grupo de vecinos, estas vecinas, para mí fue como un oasis en el limbo, porque como les decía, yo estaba prácticamente encerrado y a pesar de que yo personalmente trataba como de utilizar mi tiempo encerrado de manera propositiva, productiva, pues también aún así también llega un momento en el cual dices, caray, ya necesito salir, necesito reunirme con más gente. Y bueno, pues esa situación con esos vecinos a mí me ayudó mucho a relacionarme. Es necesario decir que también teníamos, digamos, que en las protestas manteníamos la distancia, utilizamos nuestras máscaras, o sea, teníamos todas las regulaciones que eran necesarias tener, ¿no? No nos acercábamos uno al otro, nos protegíamos unos a los otros, pero eso también nos hizo ver que no necesariamente por el hecho de estar, digamos, en una situación de pandemia, también vamos digamos, a encerrarnos y no luchar por nuestros derechos sociales. Eso me hizo pensar mucho eso. Cuando yo vi eso, para mí, por eso decía que fue un oasis en toda situación, porque me di cuenta que a pesar de la situación de la pandemia, necesitamos salir a las calles, necesitamos salir a protestar, necesitamos luchar por nuestros derechos sociales, nuestros derechos civiles, nuestros derechos políticos, que en muchas partes del mundo los gobiernos nos están restringiendo. Entonces, esa situación muy particular me hizo, digamos, abrir los ojos y decir, caray, podemos seguir protestando, podemos seguir reclamando nuestros derechos a pesar de la pandemia y teniendo nuestras, digamos, nuestras previsiones de distancia, nuestras previsiones de máscara, etcétera. Y entonces esa, digamos que fue mi experiencia. A mí personalmente, ya después de protestar, regresando a la casa, pues me sentí bastante aliviado internamente de saber que hay un grupo de personas, de vecinos, que siguen haciendo actividades políticas, que se están organizando, que estamos todavía socializando con la distancia, y eso a mí me hizo sentirme muy bien internamente y también sentirme muy propositivo en que tenemos que seguir haciendo actividades, tenemos que seguir organizándonos, tenemos que seguir protestando y tenemos que seguirnos cuidando porque es también parte de esas protestas, también era muy relevante el cuidado que teníamos entre todos nosotros y el cuidado, pues yo creo que más importante pues, es luchar por nuestros derechos sociales, ¿no? Entonces, pues esa fue un poco mi experiencia, Eva, compañeras, y pues bueno, se las quería compartir a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Esto me parecía también un elemento fundamental. Y viendo cómo se había compuesto, ¿no?, la charla de hoy, me pareció que había quedado muy completa dentro de las perspectivas o de herramientas. Habrán miles, ¿no? Pero que creo que hemos logrado dar una perspectiva diversa, precisamente por las experiencias variadas, pero también por los afrontamientos y y por los asuntos de importancia, yo diría, ¿no? Y uno de ellos, quizás hay psicólogos que tampoco, porque ahora lo dijiste, ¿no? La educación que no se politice, ¿no? Y hay psicólogos que dicen, no, yo no voy a tener ningún tipo de, de influencia, no por influencia, sino de expresión acerca de mis ideas políticas o de tratar alguna de las dinámicas políticas de la persona. Y sin embargo hay una rama de la psicología donde sí se considera, porque cuando tú trabajas con la identidad de una persona, aparte de ser un ser en sí mismo, ¿no?, aparte de saber que todos tenemos una esencia que está por dentro, da igual del color, del lugar de donde nazcas, de lo que tú quieras, después, una vez nos situamos en el plano físico, existe un ser cuya identidad es primordialmente política, es civil, es social, política y social. Entonces, cuando antes yo me refería a todo este aspecto de que lo que ocurre afuera, ¿no?, de que tenemos un aspecto de responsabilidad interna y que a veces ponemos demasiados balones fuera, también existe el lado opuesto, ¿no?, de las personas que totalmente ignoran el lado externo y entran o en indefensión, yo no puedo hacer nada, o en el tema de que se ocupe otro. Y eso también genera una indefensión psicológica porque sí hay un ámbito en el campo externo donde nosotros sí participamos y construimos este aspecto de esta sociedad, que es lo que somos una identidad social. Entonces, justo que ahora que acabo de encontrar, porque lo hablo mucho en terapia, este diagrama, que este es el campo de acción, o sea, este es el campo donde yo puedo actuar, que suele ser en mí misma, ¿no? Y luego está el campo donde yo no puedo actuar, que será pues en lo que está haciendo Israel directamente, donde lo que está ocurriendo en el mundo, lo que ocurre. Pero este campo enorme donde se solapa es lo que se llama el campo de influencia. Y este es uno donde es normal que las personas cuando están viviendo una situación muy grave, pues está claro que no te da más allá de ti mismo, ¿no? Yo durante los tiempos de la enfermedad grave no pude hacer mucho en lo común.
Pero si nos dejamos llevar tan potentemente por el miedo, si nos aislamos tan fuerte, si nos entramos, nos perdemos todo este campo de influencia donde hay una influencia mutua. Hay otras personas que nos ayudan, nosotros ayudamos, colaboramos, participamos, construimos. Y eso creo que sería algo fundamental para no delegar, ni dejar que nos quiten de ninguna manera. Es un campo donde nuestra salud mental sí está en nuestra mano, en el aspecto responsable de nuestro trabajo interior, pero también está en los ámbitos en los que socialmente podemos actuar para influenciar sobre las políticas y las medidas que nos rodean y que nos afectan. Es que nos afectan, y si nosotros no participamos, pues claro que se van a dar los intereses económicos, claro que se van a dar los intereses políticos de otras personas, porque hay otras personas que sí tendrán la energía para hacerlo. Con lo cual es pues, positivo en el sentido de valorar que a las personas que tienen un sentido de salud mental y de salud interna asociada a la de los demás. Que tú dijeras, oye, para mí esto fue un respiro porque pude ver a más personas también preocupadas por el común. Y por eso destacaba que si me quedo con algo positivo es la solidaridad que ha habido y esta intención que hemos tenido pues de conectar, de plantear estas charlas y por la que estoy muy agradecida. Y muchísimas gracias. Y vamos a abrir pues un turno de un ratito de comentarios, de reflexiones. Creo que por aquí tenemos a alguien también que sí que está abierta a hacer cualquier pregunta. Si no me equivoco, es una compañera de mi equipo de psicología la que está aquí. Así que ha sido grato saber que está por aquí con nosotros. No sé si está escuchando nada más, pero bueno, pues gracias por estar aquí escuchándonos a todos y a todas. Sí, pues adelante, si quieren comentar, sería muy bueno escuchar a la compañera Mari Carmen García, que está acompañándonos. Bienvenida. Qué gusto aquí con nosotros. Bueno, creo que en la página de Facebook no hemos visto ninguna pregunta, ningún comentario todavía, pero como les decía, la charla que hoy se está llevando a cabo, este diálogo tan ameno y tan interesante, se va a quedar en la página y regularmente la gente siempre revisa posteriormente los videos, los empieza a ver, los empieza a analizar, entonces eso nos hemos dado cuenta. También por la cuestión, digamos, laboral, tal vez mucha gente se ha trabajado en este momento, etcétera, pero seguramente se van a ver interesados pues, de ver lo que aquí se ha platicado. Pues si ustedes, compañeras, quieren comentar algo, sería bastante interesante al final de la charla. Adelante. Pues sí, yo quiero mencionar que esto ha sido muy enriquecedor. Escuchar las experiencias de vida de todos ustedes y eso me permite tener otra perspectiva porque yo creo que en algunas ocasiones siento que me ahogo en un vaso de agua, ¿verdad? Y considero que yo soy la única que estoy mal, que yo soy la única que, que no entiende las cosas, que yo soy la única a la que me afectan cosas y que todo mundo está feliz, como decía a Freud, ¿no? El jardín del vecino siempre está mejor cuidado, ¿no? Y pues ahora me doy cuenta de que no es así, ¿verdad? O sea, no ahora en este momento, pero con esta charla otra vez como que me volvió a traer el decir, bueno, no, cada ser humano tiene su bagaje de historia y de experiencias y es la manera en cómo las abordan son un aporte a mí como ser humano, ¿no? Entonces, yo les quiero agradecer sus participaciones, el que hayan compartido sus vivencias y sus experiencias y cómo han cómo han reaccionado a ellas, porque a mí me abre una perspectiva muy diferente, ¿no? Muchas gracias. No, pues gracias a todas ustedes. Creo que si no hay más comentarios,
pues cerramos la charla, agradeciéndole evidentemente con un abrazo en la distancia y fraterno a Eva Machado, que ha tenido la posibilidad de seguirnos, de acompañarnos, de darnos su visión de lo que cada uno de nosotros y nosotras hemos compartido. Yo creo que personalmente me quedo reflexionando con las vivencias de todas ustedes, ¿no? Porque pues en otros momentos hemos tenido charlas, por ejemplo, aquí las compañeras que están aquí son las compañeras que son parte de la revista Nueva Realidad, y bueno, pues hemos tenido unas charlas de diferente índole, y hoy pues se dio una charla más íntima, y eso me llena de mucho amor por todas ustedes, ¿no? Porque pues finalmente somos seres humanos y hay mucha solidaridad, y yo creo que compartir este tipo de cosas son imprescindibles para que podamos pues cambiar el rumbo de lo que nos acontece todos los días. La verdad que me siento muy feliz de verlas, de compartir, de escucharlas. Entonces, si no hay más comentarios, compañeras, pues como hemos planeado nosotros en este colectivo, pues nos vamos a ver el próximo viernes con otra charla, Claro. también con la compañera Eva, que nos va a seguir acompañando, nos va a seguir orientando con sus comentarios, con las herramientas que ella tiene. Y pues va a haber, es otro tema, lo vamos a publicar en Facebook, la invitación. Vamos a seguir invitando a más compañeras, compañeros para que se acerquen, para que nos puedan dar su punto de vista. Le agradecemos también a la compañera que aquí no ha participado, pero ha estado siguiéndonos, a Mari Carmen García. Y bueno, pues sin más, agradeciéndole a todas y todos los que nos han seguido, los que nos van a seguir en la retransmisión. Y pues desde la revista Nueva Realidad, pues queremos agradecerles a todas y todos ustedes. Compañera, recibo un abrazo fuertísimo. Igualmente, Bueno, nos vemos igualmente para todos. Igualmente. Un beso enorme, muchas gracias. Gracias. Besos a todos. Ok, Besos. hasta luego. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Feliz vida. Igualmente, muchas gracias. Gracias a todas y todos.